Entonces, es como que las dos se están, digamos, por así decirlo, involucrando, porque al fin y al cabo, pues es una vacuna y al tener en cuenta, pues que vacunas llamados también biológicos, tiene como, digamos, finalidad poder proteger a la población. ¿Y cómo vamos a proteger o tener en cuenta esa eficacia a la población y sobre todo respetando la potencia inmunológica? Va a ser preservando los componentes. Y no hay acá magia, no existe secreto, ¿no? Que no sea la preservación de la cadena de frío. Entonces es por eso que ambos acá, digamos, se homogenizan, ¿no? Muy bien, pero antes, al solamente el día de hoy hablar de esta normativa de la vacuna contra el dengue tetravalente, vamos a ver el porqué, el trasfondo de lo que es la enfermedad del dengue. Vamos a ver en primera instancia un video con respecto a la enfermedad del dengue, a lo que causa, las complicaciones en este caso, los serotipos también que están inmersos de los tipos de dengue que puede dar, ¿no? En ese sentido, para darle una parte introductoria a nuestro tema del día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla un momento para poder compartir el videíto. ¿A tu hijo le gusta pasar? Muy bien, estamos compartiendo entonces también el audio. Vamos a ver el videíto. Ahora sí vamos a hablar sobre el dengue, Mávila, y lo vamos a hacer con la doctora Reina, que además de sus habilidades como especialista de salud pública, tiene la pedagogía de venir con la reproducción en tamaño agrandado y bastante amenazante del famoso zancudo Aegyptis aedes, que es el que causa el dengue. Nos ha traído también el ciclo biológico. Muy buenos días, Mávila. Buenos días, bienvenida, doctora. Gracias. Buenos días, doctora María del Muy Carmen grato Reina. compartir este espacio y creo que Mávila nos está dando una apertura cuando dice la importancia de la decisión informada y el ejercicio pleno de una ciudadanía. Y es así que me permito compartir, no es muy amenazante, es amigable, es importante que conozcamos a nuestro adversario como es el Aedes aegypti y poder vencerle lo que está ganando hoy en día en el territorio nacional. A pesar de que estamos en una epidemia que está cobrando un récord histórico en cifras de personas afectadas, incluso de muertes, de pérdidas de vida, todavía no parece que conocemos mucho a este, como usted lo ha descrito, enemigo. ¿Qué características fundamentales tiene al margen de lo que creo que ya ha calado mucho en la ciudadanía, que es que pone los huevos en agua emposada? Sí, mire, ha tocado un tema interesante. Primero tenemos que entender que el dengue tiene un fuerte componente conductual. ¿Qué significa eso? Que el mayor porcentaje está en la capacidad de la corresponsabilidad que tiene la ciudadanía en el ejercicio pleno de su autocuidado. Algo que todavía tendrá que pasar un poquito de tiempo. ¿Qué debemos de conocer de este mosquito Aedes aegypti? Primero, que es un mosquito de la high life, cómodo, le encanta no tener ruidos, ambientes húmedos, sale solo por la mañana y por la noche y su característica es en su dorso, esas manchas blancas y en sus patitas. Y algo importante, usted ha señalado básico, mi estimada, que está relacionado a que este mosquito tiene un ciclo biológico de huevo que le da la posibilidad de estar enclavado en el depósito que en un momento sirvió de reservorio y permanecer un año inactivo. Cuando se pone en contacto con el agua al momento que usamos nuevamente el reservorio y que no lo hemos guardado como corresponde, se activa el ciclo. ¿Un año? Un año, mi estimada. Entonces, tenemos que entender que la necesidad de la situación del dengue en el país
No es Lima, Callao representa al Perú. El Perú tiene una característica mosaica, característica climatológica, que la hace diferenciar y por lo tanto la intervención tiene que ser territorial. Y la información tiene que ser una información que sea realmente la más adecuada. ¿Qué vemos en la realidad? Por favor, estimados, ayúdennos. El Ministerio de Salud es el líder en el tema sanitario. ¿Pero y dónde están los otros poderes del Estado? ¿Es causante el Ministerio de Salud de no tener un entubamiento de agua? ¿Es causante que los asentamientos humanos con más de 20 o 30 años todavía sigamos en el problema, no solamente del agua? ¿Es causante del problema de la mala distribución de los pueblos jóvenes, el desordenamiento urbanístico? ¿Y por qué no decirlo, la responsabilidad de los gobiernos locales para asumir lo que les corresponde por competencia? No, por favor, en lo que le acontece una ley artículo 80 para garantizar un saneamiento básico. Y si a eso le sumamos lo que nos acontece como Ministerio de Salud en ese liderazgo, no estaríamos completos sin nuestro medio de comunicación. ¿Para generar qué cosa? Información, comunicación y educación. Es lamentable, estimados amigos, que cuando entramos a las redes sociales, que es un elemento tan contundente, ponemos una información de dengue. ¿Cuántas vistas tenemos? Ya, en el mejor de los casos, 30. ¿Cuántos casos se han registrado hasta el momento? Hasta ahorita tenemos alrededor de 106.000 casos. Con 106.000 casos. Con 110 muertes. 110 muertes. Correcto. ¿Y por qué es importante estos 110.000? Por un tema del aspecto climático, pero también de las condiciones en que todavía permanecen las poblaciones. Interesante, tenemos información sobre el dengue y vamos a perseverar en la información porque, por lo visto, el problema no encuentra una solución todavía y además el clima se está apresando y las condiciones que usted ha descrito también. En la mayor parte de los casos el dengue causa síntomas leves. Puede incluso ser asintomático y se cura en 1 o 2 semanas, pero ojo a los casos infrecuentes que se agravan y que pueden causar la muerte. Síntomas claves, ¿cuáles diría usted son? Por ejemplo, suelen presentarse entre 4 y 10 días después de la infección, para comenzar, y duran entre 2 a 7 días. ¿La fiebre de cuánto? Fiebre muy alta. Sí. Estamos hablando de fiebres por encima de 38 y lo más importante, Mávila, usted nos permite tener 3 cosas que no debemos olvidar. La etapa febril, la etapa de alarma o en este caso de crítica y la recuperación. Primero es fiebre, siempre, en cualquiera de los casos, leve o grave. Pero no mitifiquemos solo a la fiebre. O sea, tenemos fiebre, tenemos malestar general, dolor articular. Al término de los 3 primeros o 4 días de fiebre, casi en el tercer o cuarto día le aparece como un rash. Pero no le pica, solamente como un rash, ¿no? Como que estuviéramos en una pequeña intoxicación. Pero lo importante es que el peruano debe entender que en esta fase necesitamos reposo, necesitamos hidratación, necesitamos estar atentos al término del tercer, cuarto día de la fiebre a identificar lo que usted ha señalado. Esos signos que nos conllevan a una preocupación, por ejemplo, el dolor abdominal permanente, el cansancio, el ya no tolerar líquidos, náuseas, vómitos persistentes. Dolor detrás de los ojos. El dolor de los ojos está en la primera etapa, en la fiebre, justamente por todo este problema. ¿Por qué? Porque el dengue es sistémico y es dinámico, puede cambiar en horas. Y algo importante que sería relevante decir, niños, personas de la tercera edad, y gestantes, per se, por su condición de vulnerabilidad de la edad, solo basta que tengan fiebre, tengan un antecedente que para nosotros es importante, que es el epidemiológico, es decir, por casa he tenido casos, cerca del vecindario, en el distrito, hay presencia de la Aedes, el solo hecho de ser niño, tercera edad y gestante, tengo que inmediatamente, independientemente a los signos de alarma, ir al establecimiento. Señora Reina, ¿por qué es que este año el dengue, que se presenta todos los años en esta región del mundo, es mucho más grave que nunca? ¿Qué ha pasado para que hayamos dejado que esto avance tanto? Pregunta a la yugular, percepción del riesgo. Como convivimos, al igual que la moda, la percepción del riesgo en la población es, bueno, ya estamos acostumbrados, nos pican, no va a pasar nada, la vez pasada me picó, me dio dengue y no me pasó nada. O sea, el primer punto es la capacidad de percepción de la población de la importancia y trascendencia que representa ello. Lo segundo, lo que hablábamos hace un momento, la vulnerabilidad. A las personas de la tercera edad, que es donde más está impactando el dengue, la pregunta es, ¿los miramos? ¿Los vemos? ¿Solo basta ponerlo en un asilo? ¿Qué tipo de chequeo le estamos dando para poder identificar si en mi zona tengo esas condiciones? Y el otro factor que es importante y preponderante es que este mosquito Aedes también se está climatizando, está
tendiéndose a adaptar a los nichos ecológicos y al ambiente y a las condiciones climáticas que lo favorecen. Fíjese, estamos ya cerca a mayo y seguimos con calor. Usted dijo algo sobre los primeros síntomas que nos gustaría que repita, ya que nos queda poco tiempo para concluir la entrevista. ¿Qué debemos hacer ante los primeros síntomas? Fiebre, dolor detrás de los ojos y una sensación de agotamiento, digamos. Esos son los primeros síntomas. ¿Qué hacer? ¿Cómo Lo nos primero cuidamos? es preguntarme a mí misma o identificar a mí misma si estoy procediendo de esta zona donde hay casos. Lo primero, el reposo, líquido. Para la fiebre hay un sintomático, para el dengue no hay tratamiento, hay un sintomático. ¿Cuál es? El paracetamol, ¿no? Y eso siempre bajo prescripción médica, que es importante, y tengo que tener la observación. Aparte, lo característico de la fiebre y el dolor retroauricular es toda esta sintomatología que puede pasar entre el 3 y 4 día. Si yo me cuido, tal como lo mencionamos, puedo pasar de frente a la fase de recuperación. Ya no paso por la fase crítica. El problema está que nos confiamos. ¿Por qué? Porque no hay percepción del riesgo. Y entonces me voy a trabajar, hago mis actividades y eso me genera ese problema de pasar esa fase que en cuestión de horas puedo pasar a ser grave. Muy bien. En estos minutos, entonces, hemos visto la relevancia, digamos, de la enfermedad, ¿no? Que es del dengue y sobre todo la falta de educación una vez más acerca de lo que realmente puede causar esta enfermedad, inclusive qué complicaciones puede tener. Como todos sabemos, este dengue de por sí, digamos, si el paciente se automedica en su desesperación, puede ser, o en el desconocimiento, tiene un medicamento de repente que ha utilizado otra persona, un familiar con síntomas, digamos, similares, ¿no? Pero que no es dengue detectado o no ha sido dengue detectado, pues puede incrementar estas complicaciones, como cuál, como un dengue hemorrágico, ¿no? Entonces, muy importante acá, palabra clave, es que no se automedique. Esta es una enfermedad en primera instancia. ¿Qué enfermedad es? ¿Viral o bacteriano? A ver, comentamos en el chat. ¿Qué enfermedad será? ¿Viral o bacteriano? Muy bien, a ver, tenemos mensajitos. Viral. Muy bien, Ana, muy bien, Florencio. Viral. Y como tal, no existe tratamiento específico para el dengue. Sabemos que acá, digamos, propiamente dicho, más que la enfermedad, que ya es netamente el tratamiento, hay que darle un enfoque preventivo promocional. ¿Qué quiere decir? Al no haber el zancudo, en este caso no va a haber todo el ciclo de vida, que a posteriores puede ser más, digamos, en colocación de los huevos, en formación de larvas, pupas, y después el zancudo, ¿no? El zancudo que es Aedes aegypti hembra, ¿no? Que como sabemos el macho de este género Aedes no es el que pica. ¿Por qué? Porque mediante la picadura de la Aedes aegypti hembra, ¿por qué pica y como tal, digamos, ahí transfiere, digamos, esa carga? Porque en ese sentido, pues necesita esta sangre para poder hacer su ciclo reproductivo, digamos, ¿no? Y mientras que el macho se alimenta de flores. Entonces allí entendemos, ¿no? Digamos, el adecuado, digamos, ciclo de vida, el cómo se va a presentar esta enfermedad. Ahora, también había mencionado en el videíto, ¿no? Algo muy importante en la cual también está siendo, digamos, motivos de mayor estudio, etc., porque este zancudo nos está ganando, digamos, por así decirlo, en la correcta climatización. ¿Por qué? Porque se está adaptando. Se está adaptando a lo que años atrás, por ejemplo, si retrocedemos 8 o 10 años atrás, no era posible que este Aedes aegypti hembra ponga sus huevos en de repente una batea de repente donde lavan su ropa, ¿no? Y lo tienen allí y de repente se olvidaron de botar. Antes el Aedes no ponía ahí sus huevos, ahora sí, no discrimina, antes ponían agua limpia, como las típicas imágenes, ¿no? Donde nosotros veíamos del CDC, ¿no? Que si
habían familias o personas o casas donde tenían de repente mucho acúmulo de inservibles, ¿no? Vivían hacinados, ¿no? Y tenían ahí de repente bastantes cosas que no, ya no utilizaban hace años y llovía, tenían botellas, tenían hasta una tapa, ¿no? De una gaseosa que han tomado, etc. Pero estaba volteada y llovía, se reservaba allí, o llantas, etc., acumulaba agua y ese era un motivo para que el Aedes aegypti hembra coloque sus huevos y ahí se haga todo el ciclo. Entonces, antes colocaba en agua limpia, ahora no discrimina. Si tú te olvidaste, si estabas haciendo aseo de tu casa y te olvidaste de botar el agua, digamos, de lo que estabas trapeando, allí también se puede acumular, hasta se puede acumular en agua de inodoro, imagínense. Como acá les voy a comentar un casito, antes de entrar, digamos, enteramente a lo que es el esquema, porque es importante, ¿no? Primero entender la enfermedad. Pasa que, bueno, yo trabajo en primer nivel de atención, un centro de salud, ¿no? Siempre en estos meses, por las mismas condiciones climáticas que estamos, en este caso en el verano, hay bastantes zancudos. Entonces, tener en cuenta que nosotros hacemos también lo que son visitas domiciliarias, ¿no? Para control, vigilancia del dengue. Entonces allí nuestro objetivo es uno, ir casa por casa detectando los focos de infección o posibles focos de infección. ¿Qué quiere decir? Donde posiblemente hay estas condiciones para que se pueda reproducir los huevos o se pueda reproducir en este caso el zancudo. Eliminar eso, concientizar a la población. Ahora, lo que se está viendo también en la población son las piscinas, ¿verdad? Cierran ellos dentro del asentamiento humano, cierran la calle, están sus piscinas fuera de su casa. Por ejemplo, hoy día que he tenido campaña de vacunación en la mañana, así está. Al intemperie, no sabemos de cuántos días no cambian el agua, se compran esas piscinas grandes, ¿no? Para toda la familia, lo tienen afuera de su casa. Está bien, pero eso no debe durar pues más de 2 días máximo. Y esto es dependiendo del uso, ¿no? Es como un florero. Si tú tienes, ¿no? Ahora que el día de ayer, pues, ¿no? A la mayoría de repente se han regalado flores por allí. Si tienes flores naturales, pues debes cambiarle también cada día, ¿no? El agua. Porque hasta allí, si no le cambias, esa agua está verde ya, no le cambies en una semana, ¿no? Allí puede poner sus huevos también, en este caso el Aedes aegypti, o en agua también estancada, ¿no? Ahora, como les comento, no discrimina. Eso hay que tener en cuenta, porque si eso tenemos en cuenta, estimados colegas, podemos realmente saber la gravedad de esta enfermedad. Entonces, como les comentaba, le quería decir una experiencia de un pacientito, ¿no? Iba yo a hacer la vigilancia del dengue, ¿no? El control, la casa por casa, y encontrábamos pues afuera de una casa un baño que hace años no lo utilizaban. Y no encontrábamos al dueño de la casa, pero sí encontramos al hermano, que el hermano en este caso vivía al costado. Y él nos decía, licenciada, desde lejos nomás nos decía, licenciada, no ingrese, licenciada, y nomás, por favor, retírese. ¿Y qué pasaba? Que conoce a su hermano, pues, ¿no? En la situación que se encuentra. Ya varias veces le has dicho que todo ese ambiente que es un baño antiguo, que tiene bastantes inservibles allí, que ya lo descarte, lo bote, ¿no? Porque hay zancudos y los zancudos no se quedan en una sola casa. Esos van, ¿no? Vuelan, pues van a los otros domicilios. Y donde ya en la casa del hermano, a uno de sus hijos del hermano le había dado dengue. Imagínense.
Entonces, si él no para, el hermano no para en su casa, mayormente trabaja, viene en la noche, pero no hace nada por mejorar esa situación. Entonces, a tener en cuenta, ¿no? En este caso. Y él mencionaba, no, pero licenciada, ya yo me he cansado de decirle porque si yo le pongo más presión, etc., él me ha dicho, ya me ha amenazado que no es su casa, que no me tengo que meter y yo no sé qué hacer, licenciada. Hay algo que nosotros como profesionales de la salud en la comunidad podemos hacer, que está dentro de la estrategia, eso ya es salud familiar, ¿no? Que es coordinar, gestionar. Y nosotros coordinamos con la municipalidad con su personal de serenazgo, y fuimos con todo este equipo que les comento, porque uno está en la vía pública, su baño está afuera, en la vereda, y está exponiendo no solamente a esa casa, pues, sino a toda la cuadra. Y fuimos y, digamos, eliminamos ese criadero de larvas, porque había larvas ya. Cuando nosotros sacamos esa tapa que había puesto una madera encima de hace años de ese baño, esa agua estaba bien verde, amarillenta, y no saben cuántas larvas habían allí. Un criadero, pues. Entonces, como les comento, ¿no? Identificar estos focos, ¿no? Estos focos infecciosos. ¿Ven? Muy bien, entonces ahora sí vamos a comenzar, teniendo en cuenta, ¿no? Que esta es una resolución nueva, ¿no? De este año, y que ya urgía, pues, ¿no? Sabemos que los más altos casos tenemos en regiones, como les comentaba, a nivel del norte, central, ¿no? De la selva en nuestro país. Y esta resolución es la 076 del 2026, MINSA. En este caso aprobado, pues, ¿no? Un 23 de enero de este año, donde establece la norma técnica de salud 243 MINSA, DIGIES 2026, norma técnica de salud que establece la vacunación contra el virus del dengue tetravalente en regiones priorizadas. Tetravalente, excelente que sea tetravalente. ¿Por qué? Porque están cubriendo contra los 4 serotipos de dengue, el de 1, 2, 3 y 4. Finalidad primero, contribuir a la disminución de la mortalidad causada por dengue, protegiendo la vida y salud de la población a través de la vacunación. Objetivos, bueno, objetivo general, establecer disposiciones técnicas, ¿no? Porque todo lo que vamos a ver es netamente de la normativa. Y objetivos específicos, definir pautas técnicas, la puesta en práctica, la parte operativa de la vacunación contra el dengue en la población de riesgo. Ojo, no es para todos. Establecer las pautas administrativas para los trabajadores de salud de las instituciones del MINSA en la programación, ejecución, evaluación, supervisión y coordinación de las acciones relativas a la vacunación contra el dengue. Ámbito de aplicación. La presente norma técnica de salud es de aplicación y cumplimiento para el MINSA, sus órganos descentralizados, unidades orgánicas, como DIRESA, JERESAS, DIRIS, ¿no? Y tiene bastante también base legal. Finalidad, como ya les había mencionado, ¿no? Hay que disminuir estos dos puntos tan importantes. Morbilidad, que siga habiendo casos, ¿no? En este sentido de esta enfermedad. Y mortalidad, que una vez tenido estos casos ya identificados, pues que se lleguen a complicar con dengue hemorrágico. Porque sabemos que dengue hemorrágico tiene un riesgo de letalidad alto, ¿no? Entonces, va a depender también de que en este caso se complique, las enfermedades subyacentes también del paciente, ¿no?
las comorbilidades, ¿no? Factores de riesgo, etcétera. La edad también. Objetivos, el objetivo general, ¿no? Toda la parte de disposiciones técnicas que vamos a ver, el cómo se prioriza también, porque como vuelvo a repetir, no es para todos. Ahorita, por los altos casos que tenemos en regiones identificadas, se está priorizando el empezar allí, ¿no? Objetivos específicos, vamos a ver las pautas, también técnicas, operativas de la vacunación contra el dengue en la población de riesgo, establecer las pautas administrativas también para los trabajadores del MINSA, ¿no? En programación, ejecución, evaluación, supervisión y coordinación posterior también con dichas acciones. Ámbitos de aplicación a nivel del MINSA. ¿Qué quiere decir? No hay todavía vacuna contra el dengue de forma particular, porque esto es nuevo. A posteriores, tal vez, pero ahora solamente son pocas unidades, por tanto, en regiones muy específicas, ¿no? De acuerdo a los datos o cifras a nivel de epidemiología. Y ahí tenemos toda la base legal, hay bastante fundamento, como es el caso también de la normativa técnica de salud, ¿no? La 242, que es de cadena de frío, de inicio, ¿no? La Ley General de Salud también, decretos supremos, resoluciones ministeriales, ¿no? Acá está, miren lo que les comentaba. ¿Por qué? Porque al ser una vacuna, definitivamente no podemos dejar de hablar de cadena de frío también, para poder, digamos, realmente proteger a la población, ¿no? Preservando los componentes. Acá tenemos algunas disposiciones generales que también hablan la normativa con respecto a las definiciones operativas. Brigadas de vacunación, ¿no? Que en este caso son equipos conformados por vacunador, sea profesional de enfermería o técnico de enfermería capacitado. Ojo, capacitado. ¿Ven qué quiere decir? Que, como digamos, siempre hemos tenido en cuenta, ¿no? El personal de enfermería, el equipo de enfermería, que a mí me gusta llamar siempre, compuesto por licenciados en enfermería y compuestos por técnicos en enfermería, somos y deberíamos ser un equipo unido, sólido. ¿Qué quiere decir? Que al no haber un equipo, digamos, de licenciados en enfermería, propiamente dicho, y haya falta de personal licenciado en enfermería, pues el técnico de enfermería capacitado también tiene, digamos, esta disposición, como dice acá, en poder vacunar, pero ojo, conociendo la normativa, conociendo cómo se pone en práctica, ¿no? Entonces, miren, y acá le da ese gran, digamos, respaldo, ¿no? A tener en cuenta. Entonces, también nos menciona acá la cadena de frío, ¿no? Lo que ya les había mencionado, que es un conjunto de procedimientos, actividades necesarias para garantizar las condiciones, ¿no? De temperatura. Que hablando de temperatura, justo les había comentado de inicio, ¿no? La temperatura ahora requerida, según normativa nueva de cadena de frío, es de +2 a +8. Todo lo que está inferior o superior a esos valores, ruptura de cadena de frío. Y esto se da a nivel nacional. Ya se homogenizó conceptos, ya se está poniendo en práctica. Y en ese sentido, lo que quiero mencionar con respecto a la cadena de frío es que es la adecuación de paquetes, ¿no? No es solamente hacer sudar los paquetes, porque no hay ni siquiera minutos o horas en la normativa, sino es garantizar que este paquete esté adecuado
de forma, digamos, conforme a la normativa. ¿Y qué quiere decir? Es verificar que esté el paquete adaptado adecuadamente, adecuado, ¿no? Como se dice. Y como así que el corazón, lo que está inmerso de parte céntrica, ¿no? De lo que es el paquete frío, esté duro, que oscile agua alrededor y que lo comprobemos, ¿no? Haciendo ese sonido de chac chac o clic para posterior secado y colocarlo en el termo portavacunas. Ese es un armado correcto. Entonces, teniendo en cuenta ello, también tenemos como parte, ¿no? de disposiciones generales el consentimiento informado, que en este caso, pues sí o sí tenemos que poner en práctica conformidad que expresa la persona vacunada, ¿verdad? Es así como en la pandemia. ¿Cuántos consentimientos nosotros no hemos llenado en pandemia, no? Acá es lo mismo. ¿Por qué? Porque esto es, digamos, dentro de la fundamentación del uso de la vacuna, porque al ingresar una nueva vacuna que no pertenece, ojo, al esquema regular, porque, digamos, viene a ser puesta en práctica recién desde este año, se necesita monitorizar posibles ESAVIS, etc., etc., y tener muy específicamente la población a la cual se vacuna. Si ante una sospecha, digamos, de algún caso que pueda haber, porque esto va a depender del organismo de cada paciente, ya tener, como se dice, mapeado, ¿no? Si ha habido antecedentes de enfermedad, ¿no? De repente alguna comorbilidad, medicamentos, etc. Entonces el consentimiento informado me sirve para eso, no solamente para que el paciente decida, que también es muy importante, ¿no? Que sí se vacuna o rechaza la vacuna. Me da otros datos, ¿no? Contraindicaciones. Es una situación o prescripción específica por la cual no debe administrarse una vacuna. Esta vacuna, a la enfermedad ser viral, esta vacuna es viral también. ¿Qué quiere decir? Según un esquema inclusive de vacunas, la 196, existen vacunas también de origen, digamos, hechas a partir de microorganismos virales atenuadas. Esta es una vacuna también viral atenuada. Y en este sentido tenemos en cuenta que también, así como la mayor parte de vacunas virales atenuadas, están hechas de proteína de huevo, de albúmina. ¿Qué quiere decir? Pregunta de cajón al paciente si es que come huevos se enroncha, que son muy pocos, pero siempre hay que preguntar. Dengue, entonces dengue, como ya hemos explicado, una situación o prescripción específica, ¿no? Por la cual no debe administrarse una vacuna. Paciente con dengue ya prescrito, digamos, o diagnosticado, no podemos colocar la vacuna. Es como cuando nos preguntaban pacientitos que tenían COVID y venían a preguntar si me puedo poner la vacuna contra el COVID. Algunas personas piensan que vacuna y medicación o tratamiento es lo mismo. No es lo mismo. Todas las vacunas forman parte de prevención o preventiva, ¿no? Entonces, no debemos de mezclar esos conceptos. No se puede poner a un paciente ya diagnosticado con dengue una vacuna, porque en realidad no va a generar anticuerpos. Inclusive su sistema inmunológico está tratando de frenar, por así decirlo, estos virus, que es a partir de la enfermedad del dengue, para evitar complicaciones. Si yo le introduzco una vacuna hecha de virus atenuado, es decir, virus dormidito, ¿qué puede pasar? Incrementar la carga viral.
contraproducente para el paciente. Ya, entonces, darle la educación del caso al paciente. Es SAVI cualquier evento asociado, ¿verdad?, a la vacunación, inmunización, que tiene una asociación atemporal y no necesariamente causal. Se clasifica leve, moderado, severo. Ahora, acá tener en cuenta y siempre con respecto a los ESAVIs. ESAVI puede pasar hasta allá, dentro de las 72 horas. Pero si viene un paciente de acá a una semana, ¿no? Diciendo, licenciada, está bien rojo su hombro de mi pequeño, o sea, inclusive está más rojo de lo que estaba de inicio. Licenciada, me estoy asustando, no habrás tomado la vacuna. Tantas cosas que pueden pensar. Uno, descartar esa, y puede ser un evento coincidente o un evento centinela que se le llama. Explico esto. Puede ser en este caso un evento que tal vez haya sucedido coincidentemente, paralelamente, digámoslo así. Y al ser coincidente, pues puede ser el caso, ¿no?, que se confunda con los efectos postvacunales, que también lo vamos a ver, ¿no?, con respecto a esta vacuna, pero hay que tener en cuenta. Definiciones operativas. Vacuna, pues, es toda preparación destinada a generar una inmunidad, ¿verdad?, contra una enfermedad, estimulando una respuesta inmune específica contra la enfermedad infecciosa respectiva. Vacunas vivas atenuadas, vacunas compuestas por microorganismos infecciosos vivos, bacterias, virus, que muestran bajos niveles de virulencia. Conservan la capacidad inmunogénica, estimulan la inmunidad protectora, ¿no?, pero han perdido poder patógeno. Muy rara vez son capaces de causar graves enfermedades, ¿no? Vacunación ya es la acción, propiamente dicho, ¿no?, de administrar una vacuna o una serie de vacunas, ¿no?, a una persona, según la edad, número de dosis, etc. Vacuna contra el dengue, una vacuna tetravalente viva, atenuada, que va a contener 4 cepas del virus del dengue. Una cepa atenuada del serotipo 2, características molecularmente la TBD2 y cepas recombinantes de los sectores 2,1 TBD1, 2,3 TBD3 y 2,4 TBD4. Es decir, acá están los 4 serotipos del dengue. O sea, cubre todo. Vacunación segura, tener en cuenta cadena de frío y esquema de vacunación. Esa es una vacunación segura. Vacunatorio ya es el ambiente, es el consultorio que debe estar equipado adecuadamente y que no solamente allí se basa el simple hecho de inmunizar a la población, sino también tenemos en cuenta la concientización del por qué vacunarse y la consejería postvacunal, el qué esperar después de la vacunación, el qué hacer, ¿no? Ahí están los cuidados postvacunales. Disposiciones específicas. Medida específica de prevención o protección específica. Acá sobre todo he subrayado las ideas principales, siendo la vacunación, y lo sabemos, la principal medida de prevención contra el virus del dengue. Se implementan acciones de forma gradual, según la disponibilidad de vacunas, priorizando regiones de acuerdo a la situación epidemiológica actual, incremento de casos de dengue, ¿no?, justamente hacia esa especificidad. La vacunación se realiza según los siguientes grupos prioritarios.
población de 10 a 20 años de edad que reside en zonas de riesgo. Vamos teniendo más pinceladas de las especificaciones. Ahorita vamos a ver más. Profesionales de la salud hasta 59 años de edad, como toda vacuna viral. Yo no puedo poner adultos mayores, ojo, que laboren en zonas de riesgo, es decir, norte, selva, ¿verdad? Frontera. Toda persona hasta 59 años de edad que presta servicio militar en zonas de riesgo, de exposición al dengue, otra población que considere la Autoridad Nacional de Salud. ¿Ven? Grupos de riesgo. En este caso, así como nosotros que estamos pues atendiendo pacientes, ¿no? Y que trabajamos de repente en esos lugares, ¿no? Ya mencionados, por supuesto que tienen que vacunarse. Estrategia de intervención en la vacunación. La estrategia de vacunación para la prevención del virus del dengue se realiza a través de intervenciones intramurales, ¿no? Es decir, en los centros de salud a nivel de esas regiones priorizadas. Y extramurales también, porque también se va a domicilio, se va a hacer las campañas de vacunación allí, ¿no? Entonces, intramural, todo lo que se hace, como dice su nombre, ¿no? Intramuros, dentro del establecimiento de salud. Extramural se realiza en diversos escenarios, ¿no? Puede ser puntos fijos en parques, digamos, colegios, ¿no? Etcétera. Todo eso es extramural, ¿no? O también el casa por casa, ¿no? Programación y distribución de vacunas. Bueno, en ese sentido, sabemos que nos llega un requerimiento también mensual, que ahora también les comento, esto ha cambiado. Ahora nos va a llegar por 3 meses requerimiento, es decir, debemos de hacer requerimiento por 3 meses para que nos llegue el volumen de vacunas por 3 meses. Y eso dice la normativa técnica también a tener en cuenta. Ya, entonces nos proporcionan, ¿no? A nivel, digamos, ya dependiendo sea, ¿no? Regional, central, ¿no? Los criterios de programación de la adquisición de vacunas son definidos, en este caso, por la DEMUNI, en base a la situación tanto epidemiológica y elabora el cuadro de distribución, el cual es remitido por CENARES, para la atención a las jerezas, direzas, diris, ¿no? El CENARES, entonces, según su competencia, realiza la adquisición, la distribución de las vacunas, las jeringas, ¿no? Y otros insumos necesarios. A nivel regional, el responsable cadena de frío, en coordinación con el responsable de medicamentos, insumos, drogas, son los responsables de la recepción, almacenamiento y distribución de las vacunas en todos los niveles. Personal que administra la vacuna. En este caso, la vacunación contra el virus del dengue está a cargo del personal profesional de enfermería. En casos excepcionales donde no se cuente con este profesional, vacunará el personal técnico de enfermería capacitado. Y sí, ciertamente lo están realizando también, pero la normativa avala. Jereza Direza Diris de Lima Metropolitana garantiza la capacitación al personal que realiza las acciones de vacunación contra el dengue. Componente de atención. Tenemos acá, vamos a empezar a hablar por ambientes. Por ejemplo, el ambiente 1, que le llaman así en la normativa, es la sala de espera.
El personal de salud solicita el documento nacional de identidad, ¿no? El DNI, para que se identifique el paciente y para verificar la identidad del usuario. Muy importante, como les comento, al no ser todavía de acceso a todo el público, a todos los pacientes, es necesario. Sensibiliza también a la población objetivo a vacunar e informa sobre la importancia de la vacuna contra el dengue. Hasta allí, ambiente 1. En el ambiente 2, ¿qué encontramos? Encontramos el vacunatorio. El licenciado en enfermería, técnico en enfermería capacitado, adecúa los paquetes fríos, prepara correctamente el termo portavacunas, ¿no? Asegura el material necesario de la vacunación, informa a la persona sobre el proceso de vacunación, ¿verdad? Y son los momentos, ¿no? De inicio, tu primer momento, llamémoslo así, entrevista al paciente, qué tipo, en este caso, de enfermedades padece, ¿no? Si ha tomado sus medicamentos, tal vez hipertenso, diabético, enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas, que lo tome sin ningún problema. Y también lo que se está haciendo estos primeros días es medición de funciones vitales. ¿Se acuerdan que había, de esa manera, también había en el caso de los vacunatorios de esta vacuna que cuando recién ingresaba la vacuna contra el COVID? De igual manera, pero no a todos, ¿no? No a todos se les mide las constantes vitales, sino a los grupos de riesgo, ¿ya? Los grupos de riesgo. Entonces, y allí también, pues, no, posterior, digamos, información, entrevista a tu paciente, brindarlas, digan, la información de la vacuna. A posteriores, tú haces firmar, ¿no? Lo que es el consentimiento informado, acepta el paciente y ya en un segundo momento viene a ser propiamente dicho la vacunación. Y ya en un tercer momento viene a ser la retroalimentación de repente de algo que le deseas realizar, una consejería y hacer hincapié, ¿no? Los efectos postvacunales tal vez, etcétera. Ambiente 3 ya le llaman al área de reposo inmediatamente luego de la vacunación. Como les comentaba, ¿no? Muy similar a cómo nosotros hemos vacunado contra el COVID. ¿Se acuerdan que mínimamente el paciente tenía que esperar 30 minutos a posterioridad, ¿verdad? De la vacunación contra el COVID. De igual manera, ¿ya? Y más aún en grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos que los ESAVIS graves puede pasar dentro de las primeras 6 a 12 horas. Los graves. Digamos, los leves por allí hasta 72 horas. Entonces, por eso, ya por eso. Hay que tener en cuenta el reposo, sí o sí. Manejo de la vacuna contra el dengue. Como sabemos, el licenciado de enfermería o técnico de enfermería capacitado, pues ¿qué debería hacer antes, no? De la vacunación. Antes, como sabemos, el registro diario de temperatura, de refrigerador, como les comentaba, acá también está indexado cadena de frío. Adecuación también de la temperatura de los paquetes fríos de los termos, manteniendo temperaturas de +2 a +8. Asegurar el orden, ¿verdad? La limpieza también del ambiente de vacunas, en puntos de vacunación. Preparar el material, evitar pues que nos falte la caja punzocortante, pues que nos falte jeringas, ¿no? Algodón, alcohol, etcétera, ¿no? Si es que es un punto fijo.
Revisar las vacunas, siempre. A pesar, pues, que entre comillas es una vacuna nueva, igual manera, verificar. El lote también. El lote debe estar registrado también en los carnets. También la dosis, la vía de administración, la jeringa a utilizar, ¿no? Y también leer el inserto. También revisar el kit de SAVI, y esta es normativa 196, ¿ven? Que también de alguna otra manera también está indexada acá. De ser el caso, ¿no? Una ampolla de epinefrina, como siempre lo manejamos, no solamente con posible reacción, digamos, a esta vacuna, sino con cualquier otra, ¿no? 1 miligramo por mililitro, un frasco de ampolla de hidrocortisona, succinato sódico de 100 miligramos, una ampolla de clorfenamina de 10 miligramos por mililitro, una ampolla de agua destilada, una jeringa de 1 ml y una aguja de 25 gauss por 5 octavos. Después, el vacunador debe realizar preguntas clave antes de proceder con la administración de la vacuna, de acuerdo a lo señalado en el anexo 5. Después, si procede la vacunación, el vacunador solicita el consentimiento informado. A posterior de eso, en caso este sea menor de edad, debe firmar el padre, madre o apoderado. Identifica a la persona a vacunar y realiza la verificación de la condición vacunal a través del GISMINSA, CICE, módulo de inmunizaciones. Que yo creo que así nos alcanza el tiempo. Les mostraré en la parte final ya que sí aparece, ya aparece ya un ítem que es vacunación contra el dengue en el sistema CICE. Ya aparece. Así que genial, porque si al aparecer este ítem, ya podemos agregar la fecha. Y bueno, componentes, lote, fecha de vencimiento, etc. Podemos cargarlo al sistema. Esto es excelente, ¿no? Antes no aparecía. Durante, propiamente dicho, la vacunación. Indica a la persona a vacunarse que espere sentado, que espere tranquilo, y procede con lavado de manos, ¿no? Se debe considerar también el esquema de vacunación según descripción de la vacuna detallada en anexo 1 y se realiza la reconstitución, es decir, la dilución de la vacuna, según los procedimientos detallados en el anexo 2. Vamos a verlo con imágenes también. La administración de la vacuna, entonces, acá está el paso a paso. Explicar definitivamente a la persona, vacunar el tipo de vacuna, que ya sabemos qué tipo de vacuna es, la dosis, que ahorita vamos a ver, la vía de administración, que al ser viral, ¿qué tipo de vía de administración será al ser viral? A ver, pregunto. Al ser viral, ¿cuál será la vía de administración? ¿Será intramuscular, subcutánea, intradérmica? ¿Cuál será? Muy bien, subcutánea. ¿Ya? Entonces, luego procedo, ¿no? A limpiar, desinfectar el sitio de aplicación de la vacuna utilizando jabón líquido al no tener, pues, ¿no? Clorexidina, tal vez al 0,05. Miren que esto dice la normativa, ojo, con movimiento circular de adentro hacia afuera. Miren, importante, no usar torundas de algodón previamente humedecidas y guardadas en tambores u otros recipientes. Esa es una mala práctica. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Imagínense que están en una campaña y lo humedecen con alcohol. Se evapora.
no va a desinfectar la zona. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta. Claro, contamina también, pues, ¿no? Levanta la piel después del músculo deltoides, se calcula el grosor, ¿no? Del hueso del acromión, ¿no? Triángulo invertido en este caso, en ángulo de 45 grados, colocamos. Introduce la jeringa de 1 mililitro con bisel hacia arriba, en la parte superior de la cara lateral externa del brazo, tercio medio del músculo deltoide, de manera que la solución de la vacuna se sitúe exactamente en el tejido celular subcutáneo en un ángulo de 45 grados. Administrar lentamente la vacuna. Al terminar de inyectar la vacuna, retire la aguja siguiendo el ángulo de introducción para evitar daño al tejido. Acá está lo que les comentaba, miren. 2 a 3 dedos más arriba del hueso del acromión, dibujamos un triángulo invertido y en el medio va a ser la zona de inyección. Ángulo, como sabemos, de 45 grados y allí aplicaríamos bisel hacia arriba esa vacuna. Acá también hay un punto importante. Nos dice, para la segunda dosis, la normativa te dice, es indispensable que presente el carnet de vacunación en la fecha que se va a aplicar la segunda dosis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el detalle es que no en todas las regiones hay sistema. Y ustedes saben que a veces, A, B, Z motivo, los registros son hojas, se pueden perder o tal vez, digamos, no se ha registrado. Entonces, a tener en cuenta. Indica a la persona vacunada que se traslade al área de reposo, ¿no? Como ya les había comentado, durante 30 minutos. En esos 30 minutos, mantener la observación con la finalidad, ¿no?, de monitorear, identificar y tratar inmediatamente algún posible evento adverso. En caso de presentar un ESAVI, la atención debe ser realizada de manera inmediata por el médico, equipo multidisciplinario, ¿no? Asimismo, debe cumplirse con la notificación respectiva. Los ESAVIs leves, moderados, se notifican utilizando el formato detallado. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, dependiendo sea el caso, ¿no? Y bueno, de presentarse también deberán acudir al centro de salud más cercano, ¿no? Y también a posteriores la notificación. Acá está. Esquema de vacunación. El esquema de vacunación contra el dengue considera administración de 2 dosis en los grupos ya mencionados, ¿no? Con un intervalo primero al contacto y la otra a 3 meses de la primera dosis en población objetivo o grupos de riesgo, ¿no? En regiones que inicia la intervención según situación epidemiológica y disponibilidad de la vacuna. Porque acá, por ejemplo, en mi caso, que me encuentro en Lima, todavía no tenemos la vacuna. Con consideraciones especiales, las personas que cuentan con un resultado positivo de la enfermedad de dengue se vacunan 6 meses después de la exposición. Ojo con esto. He escuchado bastantes preguntas, sobre todo en las redes sociales, de que preguntan, ¿no? Licenciada, en este caso le puedo vacunar, pero un paciente ya ha tenido dengue. Sí, le puedes vacunar, pero de todas maneras sabemos que es como en el COVID, ¿no? Entre que tu cuerpo nuevamente se recupere de toda esta infección viral, ¿no? De todo este proceso, porque por algo se llama la enfermedad rompehuesos,
Es muy doloroso, no te puedes ni parar, es un dolor y malestar general bastante álgido. Y dolor retroocular, ¿no? En este caso, no puedes ni parpadear, con eso les comento todo, porque también para parpadear utilizamos músculos. Entonces, imagínense. Y bueno, acá nos comenta, pues, hasta que todo, digamos, pase ese proceso, 6 meses después de esa exposición. ¿Ven? Población objetivo, en este caso, que reciba tratamiento inmunosupresor, también alérgico a algún medicamento, alimento, diagnóstico de VIH, con enfermedades crónicas o que se encuentre gestando en periodo de lactancia, entre otros, sí podrá recibir la vacuna. Eso también son mitos, más bien son grupo objetivo, como dice ya, población objetivo. ¿Ven? No rechacemos la vacunación. Acá están todos los anexos también. Dentro del anexo 1, por ejemplo, la descripción de la vacuna, que ahorita lo vamos a ver, todo el sustento para poder hacer el armado de esta normativa. Anexo 2 está la reconstitución de la vacuna. Anexo 3, el flujograma de atención. En el anexo 4, el consentimiento informado, y así sucesivamente. Acá está. Este es el anexo 1, la descripción de la vacuna contra el dengue. Tipo de vacuna, como ya lo habíamos mencionado, tetravalente contra el dengue. Descripción, vacuna viva atenuada, recombinante, en este caso avanzado en los 4 serotipos, ¿no? y antígenos de los 4 tipos de dengue. Composición, tanto cualitativa y cuantitativa. Acá tenemos de los 4 serotipos que son vivos atenuados y que en dosis, bueno, tienen este caso, pues, ¿no? El equivalente. También tenemos en caso el diluyente, porque viene para reconstituir, ¿no? Cloruro de sodio y agua para inyectable. De eso se compone. Presentación polvo y diluyente para solución inyectable en jeringa prellenada, ¿no? En este caso. Y es monodosis, miren. Polvo es una dosis en vial de vidrio más 0,5 ml de diluyente en jeringa prellenada. Es como el diluyente de la vacuna antirrábica. Es tipo no una jeringa precargada, pero es el diluyente. Con 2 agujas separadas, ¿no? En este caso. Monodosis, ¿no? A tener en cuenta. Indicación, prevención de la enfermedad de dengue en personas a partir de 4 años de edad. Esquema de vacunación al primer contacto con el establecimiento de salud y de ahí a los 3 meses será la segunda dosis. Dosis 0,5 ml. Vía y sitio de administración es subcutáneo en la parte superior de la cara lateral externa del brazo, es decir, tercio medio del músculo deltoides. Conservación de la vacuna de +2 a +8 grados centígrados, no congelar. Una vez reconstituida, dura, miren, acá hay un punto importante. El tiempo de uso es de 2 horas nada más. Ya, 2 horas nada más. Es que en este caso, pues hay que tener en cuenta, ¿no? Cuánto dura. No es como usualmente, pues me dura una viral, que son 6 horas. Jeringas a utilizar para reconstituir, jeringa descartable de 5 ml en este caso y aguja de 25 gauss por 1,5.
Para administrar jeringa de 1 ml de 25 gauss por 5 octavos, autorretráctil. Y acá está, miren, en base a la consejería. Posibles efectos postvacunales pueden presentar dentro de los días posteriores. Puede haber dolor en la zona de aplicación, puede haber enrojecimiento en el sitio de aplicación, dolor muscular, dolor de cabeza, malestar general, fiebre, debilidad. Estas reacciones desaparecen en las siguientes 24 a 72 horas. Sí o sí, todas las vacunas o mayor parte de las que reaccionan y tienen esperado este efecto postvacunal son hasta 3 días. Pasado esto, no se trata, digamos, de un evento, puede tratarse de un evento coincidente, mas no relacionado con la aplicación. Contraindicaciones. Hipersensibilidad a los principios activos, ¿no? O cualquiera de los excipientes o hipersensibilidad a una dosis previa de la vacuna contra el dengue. Las personas con inmunodeficiencia congénita o adquirida, incluidas también las terapias inmunosupresoras, como quimioterapias o dosis, digamos, altas de corticosteroides sistémicos, ¿ya? No vacunamos. Personas con infección por virus de inmunodeficiencia humana VIH, sintomático, no asintomático, porque asintomático sí puedo vacunar, previa indicación médica. Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, no vacunar. A ver, alguien por allí que sepa por qué yo no puedo administrar una vacuna viral en una gestante. No solamente esta vacuna, sino vacunas virales. ¿Por qué? ¿Qué podría pasar? A ver, ¿qué podría pasar? Florencio, Stephanie, Luz. Puede afectar al feto, muy bien, Ángela. Puede haber un aborto espontáneo, ¿ya? Puede haber un aborto espontáneo, miren. Qué grave, ¿no? No podemos administrar. Ajá. Claro, o si es que, digamos, no fuese el aborto, ya posteriores, como dice acá a James, puede producir efectos dañinos al feto, porque traspasa la placenta, claro, malformaciones. Entonces, miren, por eso es la importancia. Precauciones. Indagar sobre los antecedentes médicos, primero por eso. Ahí está, ¿no? Lo que le habíamos visto ya. El primer momento, la entrevista a tu paciente. No es que acá me pongo a conversar con el paciente, no. Acá yo indago si es que en este caso el paciente pertenece a un grupo de riesgo, qué edad tiene, ¿no? Qué medicamentos toma, alergias, ¿no? Todo eso es importante. Precauciones, entonces, indagar los antecedentes médicos. El vacunador indaga si la persona vacunada ha tenido dengue. ¿Por qué? A ver, ¿cuánto tiempo posterior será de que una persona ha tenido diagnóstico de dengue? Sobre todo se ha recuperado de allí a cuánto tiempo. Muy bien, Florencia, estaba atento. 6 meses. Y eso siempre les van a preguntar, siempre, porque hay pacientes que preguntan por esa vacuna. Y allá en regiones, pues, de zonas tropicales, la mayoría ya ha tenido dengue. Es que es una zona endémica y es usual, ¿no? Que vengan pacientes que ya hayan tenido, han pasado tratamiento y quieren vacunarse, porque saben que hay otros 3 tipos de dengue que les puede dar.
es un mito que si ya me dio dengue una vez no me va a poder dar otra vez. Es mito. Te dio, dependiendo qué tipo de dengue te dio el dengue 1, 2, 3, 4. Si te dio el 1, te puede picar un zancudo Aedes aegypti hembra y tú no sabes qué tipo de carga viral ha tenido allí. Puede ser el DEN 2, porque si es el DEN 1, ya no te va a dar, digamos, síntomas graves, ¿no? Pero si no, nadie sabe qué tipo de carga tiene, pues ese es el detalle. Nos dice, en caso de que las personas que tuvieron dengue, pero no fue diagnosticado, ¿cómo descartan el tiempo? Desde el inicio de los síntomas. Recuerden, es como en el caso del COVID, ¿ya? En el caso del COVID. Sintomáticos, algunos asintomáticos ni siquiera supieron que les dio, pero desde uno, de repente los síntomas leves. Podía ser, inclusive en tiempo de pandemia, también diagnosticado de los dos casos, o por prueba, que habían, ¿se acuerdan? Largas colas para hacerse una prueba hisopado, prueba rápida, o sintomático, porque lo que mandaban era la clínica, y había clínica que era muy específica de esa enfermedad del COVID. Es lo mismo acá, no hay otra enfermedad que te dé pues un dolor detrás de los ojos. Sumado a eso, malestar general, fiebres altas que no calman con paracetamol, diarreas, no hay, ¿no? Esa combinación de síntomas. Y más que has estado pues en las últimas semanas de repente trabajando en el campo. Entonces, hay cómo saber, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos en cuenta también en casos de personas crónicas, de personas con enfermedades crónicas, ¿no? Tener en cuenta. Vacuna se debe administrar con precaución en personas con trombocitopenia o con trastorno de la coagulación también, ya que puede producir hemorragia tras la administración de la vacuna. Bastante cuidado. Se recomienda postergar la vacunación por 3 a 11 meses en pacientes con reciente administración de gamma globulina, sangre y hemoderivados. Por lo mismo, pues, por las hemorragias o riesgo de hemorragia. Las reacciones relacionadas con la ansiedad, incluyendo reacciones vasovagales, síncopes, hiperventilación, relacionadas también con estrés, pueden ocurrir en asociación con la vacuna como una respuesta psicogénica a la inyección propiamente dicho, a la inserción de la aguja. Tomar precauciones para evitar lesiones por desmayos. Puede haber. No necesariamente acá no fue nada de los componentes. Acá fue la ansiedad, ¿no? Que, digamos, le jugó mala pasada. Hay pacientes que con solo ver la aguja, pues, no lo toleran, ¿no? Y se pueden hasta desmayar. Y si uno no sabe cómo enfrentar esa situación, cómo identificar, uno puede decir, licenciada, le hizo mal la vacuna. Y no tenía nada que ver la vacuna ahí. Al igual que con vacunas vivas atenuadas en mujeres en edad fértil, deben evitar el embarazo durante al menos un mes después de la vacunación. También, por lo mismo, ¿no? La vacuna no debe administrarse mediante inyección intravascular, intradérmica o intramuscular en ninguna circunstancia. No existen datos sobre el uso de vacuna contra el dengue en personas mayores a 60 y datos son limitados en pacientes con afecciones médicas crónicas. Acá está, la reconstitución de la vacuna. Esos son los pasos, ¿no? Como sabemos, viene con una jeringa, en este caso precargada, que es el diluyente, ¿no? Retirar el vial de la vacuna, es decir, ¿no? La tapa, ¿no? Y el vial del diluyente en este caso, colocarlos en temperatura ambiente y esperar 15 minutos para inicio del proceso de reconstitución.
Pasando los 15 minutos, proceder a realizar la reconstitución de la vacuna. Retire el vial de la tapa y limpie la superficie del tapón de la parte superior del vial con algodón y alcohol. Diluir el frasco de vacuna con diluyente 0.5 con la jeringa y una aguja descartable de 5 ml por 21 gauss y medio. Inserte la jeringa prellenada en el vial de la vacuna. Dirige el flujo del diluyente hacia el costado del vial mientras presiona lentamente el émbolo para reducir la posibilidad que se formen burbujas. Haga girar también suavemente el vial en ambas direcciones con la aguja y retire en una superficie plana. No agite, puede formarse espuma y burbujas en el producto reconstituido. Sí, puede pasar y cuando tú aspiras para cargar la vacuna, ¿no? ¿No han visto que le sale a veces espuma? Entonces hay que evitar, ¿no? Esa práctica, no se agita. Una cosa es girar levemente y otra cosa es hacer esto, pues, ¿no? No se debe agitar. De esta manera, ¿no? Miren, de esta manera. Tras la reconstitución, la solución resultante debe ser transparente, incolora, amarillo pálido y libre de partículas extrañas. Deseche la vacuna si hay presencia de partículas o si cambió de color. Extraiga todo el volumen de la vacuna reconstituida con la jeringa de 1 ml por 25 gauss 5 octavos para su administración correspondiente. Sostenga la jeringa, en este caso con bisel y aguja apuntando hacia arriba en ángulo, ¿no?, de 45 grados. Cara lateral externa del brazo, tercio medio del músculo deltoides. ¿Ven? Acá se forma un ángulo de 45 grados. Acá tenemos el anexo 3 también, flujograma de atención. En el ambiente 1, sala de espera, ¿no? Identificación del usuario a vacunar. Ambiente 2, el vacunatorio. Información sobre el proceso de vacunación que culmina con la firma del consentimiento informado. Realizamos también las preguntas claves, ¿no? Y el proceso propio de vacunación. Ambiente 3, área de reposo, como les había comentado. Observación post-administración de la vacuna. Después, si es que tuviese una reacción adversa, atención y farmacovigilancia. Si no tuviese, bueno, orientaciones posibles, reacciones adversas, a conductas a seguir en casa, ¿no? Anexo 4, consentimiento informado en el menor de edad. En este caso, ¿no?, tenemos en cuenta, se vacunará también en niños, adolescentes, desde los 10 años hasta los 17 años, 11 meses, 29 días, con 2 dosis también de un intervalo de 3 meses, ¿ya? O sea, también se aplica esta edad de riesgo. Y este es consentimiento para menores de edad. Entonces, acá está información sumamente importante, ¿no? En el caso del sello del vacunador, el del padre, la huella. Y acá sería para mayor de edad. Ambos se realizan consentimiento informado. Y bueno, porque acá también en este caso menciona, ¿no?, cuáles son los efectos postvacunales, orienta al paciente qué es lo que puede presentar y al final, pues, ¿no?, da su autorización si desea vacunarse y acepta todo lo que, digamos, compone, ¿no?, la administración de esta vacuna o no. Preguntas claves también previo a la vacunación vendría a ser criterios, edades 10 a 59 años, 11 meses, 29 días,
residencia mayor a 30 días en el distrito priorizado. 3, si ha tenido sospecha o diagnóstico de dengue en los últimos 6 meses. 4, ha autorizado el consentimiento informado mayor de 18 años. 5, es alérgico a algún medicamento o alimento. 6, ha tenido reacción a alguna vacuna. 7, recibió primera dosis y tuvo reacciones adversas. 8, recibe tratamiento inmunosupresor, quiere decir quimioterapias, dosis altas de corticosteroides en las 4 semanas antes de la vacunación. 9, es una persona con inmunodeficiencia congénita, por ejemplo, síndrome de Down, ¿no? 10, es una persona con diagnóstico de VIH, sobre todo sintomático. 11, actualmente está embarazada, ¿no? O periodo de lactancia. 12, actualmente cursa enfermedad aguda, moderada, grave, con o sin fiebre. 13, tiene alguna enfermedad crónica. 14, si ha sufrido de moretones, hematomas, petequias, ¿no? Por los riesgos de sangrado. Recibe tratamiento con inmunoglobulinas, etc. Este es el acta de apertura también en puntos de vacunación, así como nosotros también revisamos, ¿se acuerdan? A nivel de la pandemia. Tanto, digamos, teníamos la información exacta, ¿no? ¿A qué hora aperturamos punto de vacunación? ¿En qué lugar, etc., ¿no? Y este es de cierre. Con hora tal, siendo el día tal, con hora tal, se cierra la jornada de vacunación, ¿no? En este caso la hora, bueno, el lugar donde fue, ¿no? El personal, etc. Este es el carnet de vacunación, que tiene un carnet de vacunación propio de la vacuna. Es como en vacuna antirrábica, que tiene su propio carnet, acá igual. Carnet de vacunación contra el dengue, se coloca el establecimiento, se coloca la región, nombres, apellidos, domicilio, tipo de documento, edad, distrito, provincia, celular. Y en el caso del biológico, que es el Takeda Kudenga, que así se llama la vacuna, vía subcutánea, ¿no? A tener en cuenta. Y las 2 dosis, ¿no? Las 2 dosis. A ver, pregunto, a ver si han estado atentos. La primera, el contacto. ¿Y la segunda, cuánto tiempo de la primera? ¿Cuánto tiempo de la primera dosis? Muy bien, Florencia. Excelente, Florencia. 3 meses. Muy bien. 3 meses también. Muy bien, Milagros. Ya, entonces eso va acá. No se olviden el lote. Siempre se coloque el lote. Ya, tu firma y tu sello, ¿no? Anexo 9, formato de notificación de eventos. Esos son si es que ocurriese un ESAVI. Esto de acá me refiere a información muy específica. Se describe tal cual cómo sucedió, ¿no? No se agrega ni más ni menos cómo es que está aconteciendo este ESAVI en el paciente. La fecha de inicio, fecha final, ¿no? Cuántos días duró estos síntomas, ¿no? Que el paciente refiere, si ha estado hospitalizado por ese motivo, ¿no? Resultados de exámenes, tal vez si se ha hecho, venido a medicina, ¿no? Y el nombre de las vacunas sospechosas, que en este caso, ¿cuál va a ser? Del dengue, pues, ¿no? De qué laboratorio, lote, dosis, etc., ¿no? Muy específica acá. Este también es el flujo de notificación de SAVIS, ¿no? Dependiendo sea el caso, si se presentase, ustedes ya van a saber cómo, digamos, proceder. Entonces, en el caso de severos, ya se deriva a un centro de salud de mayor complejidad. ¿Por qué? Porque ahí seguramente
necesita lo primero estabilizar al paciente dentro de un primer nivel de atención. Una vía, ¿no? En este caso, Tuquidesavi, epinefrina de primera mano, hidrocortisona, hidratación, ¿no? Mediante una vía y al centro de salud de mayor complejidad para monitoreo, porque sabemos que un centro de salud mayormente es ambulatorio. Esta es la ficha de notificación inmediata de evento supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización SAVI severo. De ser el caso, ¿no? Como les comentaba que se deriva a otro centro de salud de mayor complejidad, pues te van a solicitar esta ficha. Con esto el paciente va, ¿ya? Entonces ahí están datos personales sobre todo y datos de la vacunación, ¿no? Por supuesto. Cuándo se ha vacunado, la hora, muy, muy minucioso, información muy, muy minuciosa. Este es el formato de registro individual de vacunación contra el dengue. Este es un formato aparte, ojo, a lo que nosotros estamos acostumbrados a registrar de adultos, ¿no? La ficha de adultos cuando vacunamos de T, hepatitis B, antirrábica, etc. Dengue tiene su propio registro y acá viene a registrarse tal cual, datos personales. Acá en este registro, al ser de una vacuna nueva, entre comillas, pues de recién desde estos meses, sí o sí yo recomiendo número de teléfono. Sí o sí. Puedes colocarlo después del nombre, de repente paréntesis, número de teléfono. O acá hay un ítem, ¿ve? ¿Por qué? Para el seguimiento al paciente. Sí o sí. Número de dosis, ¿no? Etcétera. Ese es un formato de consolidado. Es decir, cuando hay puntos de vacunación y tú como encargado de repente de la estrategia de inmunizaciones tienes 5 brigadas a cargo. Tus 5 brigadas están dispersas en la comunidad. Al término del turno, tú, ¿verdad? Haces tu paloteo, tú cuadras tus vacunas, tú lo bajas al Cardex, tú haces sistemas, es todo. Eso te van a solicitar también al finalizar una campaña o específicamente también todos los días que vacunas contra el dengue, sea, como hemos visto, intramural o extramural. Este es el consolidado por día. ¿Cuántas vacunas contra el dengue salieron? Y en edades específicas, miren. Haciendo un total, por ejemplo, de 4 vacunados, uno de 14 años, otro de 17, otro de 11 y otro de 10. Ahí están los 4. De segunda dosis no tuve ninguno, por ejemplo, ¿no? Y ahí hice un total 4. Así. Entonces de acá, bueno, es ya la propuesta de aprobación de la norma técnica, en este caso, que como les comento, tiene bastante, como se habrán podido dar cuenta, bastante solidez, apoyados en normativas de inmunizaciones, cadena de frío, base legal, y la ley de salud también. Entonces vemos allí, mediante la nota informativa, ¿no? Del MinSal y los informes, sustentar nuestra norma técnica de salud. ¿Por qué? Porque sabemos toda la complejidad de esta enfermedad y donde no podemos como tirar una moneda al aire y decir, sí, es una zona endémica, pero no sabemos qué tanto puede afectar. Sabemos que no va a afectar de forma igual a una persona que a otra. Tiene un comportamiento distinto por el mismo sistema inmunológico propiamente dicho del paciente, ¿no? Y no podemos tirar a la suerte, ¿sí? Va a estar bien, va a estar controlado, o de repente puede hacer alguna complicación.
Entonces, palabras clave también será recomendar cerrar las brechas que todavía hay de vacunación en niños y adolescentes de 10 a 16 años y continuar con la estrategia comunicacional que acompaña todo lo que habíamos visto, ¿no? La consejería, más que eso, la concientización de esta enfermedad. Y si es que pues ellos tienen la oportunidad de vacunarse, ¿no? Que lo hagan, porque no todas, no todos tenemos, ¿no? La fortuna de tener esa vacuna. Y donde sabemos que una persona de esas regiones, ¿no? No solamente permanece allí, de repente en vacaciones, que ahora estamos, ¿no? Viene a Lima. Y no es que contagie de persona a persona, sino que él viene a ser, digamos, el origen, ¿no? De que se pueda propagar, porque si un zancudo sano pica a esta persona con la enfermedad, se va a infectar del virus. Y ese zancudo sí puede nuevamente, digamos, picar a otras personas sanas. Entonces, esa es la importancia. A nivel nacional, según la Semana Epidemiológica 53, que 46 distritos se encuentran en transmisión activa. 60 como en la cúspide, en la meseta, ¿no? Y 152 en descenso. Y se resalta que 10 regiones presentan mayor cantidad de casos acumulados por dengue, siendo San Martín, miren, demasiados casos, Loreto, Cajamarca, Amazonas, Lima, Junín, Ucayali, Piura, Lambayeque y Tumbes. La tasa de letalidad para el curso de vida de 0 a 11 se ha elevado, en este caso representando un 28,6% con una letalidad del 0,17. El MINSA, dentro del plan piloto que ahora se está vacunando, ha priorizado Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali en niños, niñas, adolescentes de 10 a 16 años, con la finalidad de asegurar la protección, como ellos recalcan, ¿no? A la población objetivo. Al no haber logrado la meta esperada, entonces también tiene un total de 42.862 dosis de vacuna contra el dengue, que es el stock, generando gran preocupación y alerta del próximo vencimiento de la vacuna entre los meses de enero y febrero del presente año. Las regiones que cuentan con stock más elevado y se corre riesgo de pérdida de la vacuna es región Piura y Loreto. Y justamente esas dos no regiones habíamos comentado que son los que tienen más casos. ¿Qué piensan, qué podrían pensar que está pasando acá? ¿Por qué hay rechazo a la vacuna? ¿Por qué habrá rechazo a la vacuna justo en regiones donde hay altos casos? ¿Alguna idea? Claro, milagros, muy bien. No hay buena difusión también. Excelente, Carmen. Te doy toda la razón, porque una campaña de vacunación sin difusión lamentablemente no es fructífera. Necesitamos bastante nosotros la difusión. Milagros, desconocen información sobre la vacuna, claro. Todavía hay mitos. Y teniendo la vacuna, miren,
Se toman recomendaciones brindadas a nivel nacional, internacional, donde se concluye que la vacuna contra el dengue contribuirá a proteger la vida y la salud de la población que se encuentra más expuesta. Y al ser también pues una normativa nueva, si se dan cuenta ustedes, también digamos a través de la replicación, digamos, de esta normativa, hay muy poca información en las redes sociales, casi nula, porque es recién del mes pasado. Entonces, hay que leer cada normativa que sale, hay que estar informados, ¿no? Y en ese sentido yo los felicito bastante a ustedes, porque a pesar, ¿no? Que digamos es un domingo, están haciendo el esfuerzo de ustedes también saber estas aplicaciones técnicas. También por los antivacunas, claro. Ajá, sí, absolutamente de acuerdo. Absolutamente. La vacuna entonces contra el dengue no se encuentra en el Esquema Nacional de Vacunación y no lo vamos a encontrar en la 196. Eso tiene su normativa, ¿verdad? La 243. Entonces, ¿qué? Como vemos, ¿tiene solidez? Sí. ¿Tiene fundamentos? Sí. ¿Tiene ley? Sí. ¿Tiene resoluciones indexadas? Sí. Tiene bastante fundamento científico, respaldo, pero aún así falta mayor difusión. Carmen nos dice, ¿la población ha quedado sensible por la vacuna COVID? Sí, también. Hoy día, por ejemplo, yo estaba en una campaña de vacunación en la mañana de la vacunación intensiva, tal vez por allí algunos de ustedes, donde algunos todavía, ¿no? Y pasado desde el 2023, que ya pues ya no estamos en pandemia, imagínense, 3 ya para 4 años, todavía pues, ¿no? Todavía comentan que por la vacuna tal, ¿no? Antes estaba bien y ahora no, etc. Entramos en controversias. Y para evitar eso, pues, brindarle la información correcta, ¿no? Y absolver dudas, porque mayormente esto se da por la doble información, ¿no? Muy bien, estimados colegas. Antes de culminar, como les mencioné, voy a aperturar mi sistema para que ustedes vean. De repente, en algunos casos están realizando, digamos, el sistema CICE de Cali para que puedan ver cómo es que aparece, ¿no? Un momentito, por favor, porque al entrar al sistema tengo que colocar mi usuario, contraseña. Ya, muy bien, ya aperturé entonces acá. Voy a compartir pantalla. Claro, Florencio, esa es la idea, pues, ¿no? Que primero, como tal, haya una cobertura
Y viendo la situación, pues, ¿no? De renuencia, etc., seguramente esto todavía va a permanecer en esas regiones, ¿no? Entonces, seguramente ya a partir del próximo año, tal vez, va a ser ya posteriores, ¿no? En el caso de las otras regiones. Porque como vemos también Lima estamos, ¿no? Lima también está dentro de los grupos de riesgo, pero primero hay otras, ¿no? Y en ese orden sería. Bien, acá, por ejemplo, para comentarles, ¿no? Dentro del sistema SIS estoy en el área de inmunizaciones. Tenemos en cuenta, ¿no? Todas las vacunas que nosotros podemos registrar, ¿no? Bueno, dependiendo de la edad, pues, ¿no? En este caso, tenemos en cuenta la hepatitis B, por ejemplo, todas las vacunas que, en mi caso es, en mi caso, ¿no? En mío de administración de mis vacunas, lo que me he colocado, ¿no? Y así. Y así como vemos otras vacunas, la antitetánica, por ejemplo, vemos también que ya aparece vacuna contra el dengue, miren, acá, ¿ven? Que en mi caso, bueno, no me he colocado porque sabemos que no hay el acceso todavía, ¿no? Pero esto es para comentarles que ya está apareciendo, ¿no? Igual acá, al hacer clic acá en esta especie de dibujito de jeringa, me sale, mire, y no solamente esta vacuna, en todas las otras vacunas, ahí me sale inclusive cómo yo le voy a administrar, en qué ángulo, mira la vía en este caso, ¿no? La zona de colocación, un breve mensaje sobre qué es la vacuna, ¿no? ¿Qué tipo de vacuna es? Ahí está tetravalente, virus vivo atenuado, la dosis, todo sale, ¿ven? Así que ese es para evitar, digamos, la doble información, homogeneizar conceptos, ¿no? Y allí también sale, ¿ven? Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Pues si es que yo, imaginemos que sea un paciente y yo le quiero vacunar y le he vacunado, imaginemos que estaba en Piura, yo colocaría acá, signo más, bueno, en este caso todavía no tengo acceso por lo que les comento acá. Ah, acá está el más, ya, acá más. Imaginemos que he colocado acá, ¿no? En este caso, miren el código. De repente alguien de ustedes es de región, de la selva, Piura, etc. Miren, ese es el código. Ahí está. ¿Se colocó la vacuna en otra fecha? No. La hora, ¿no? La actividad, si ha sido en vacunación regular, extramural, etc. El lote, la fecha de expiración, ¿no? El fabricante, si es que es grupo de riesgo, miren, acá ya está solamente las personas que se pueden vacunar, ¿ven? Estrategia, ¿no? Y acá también te sale ya, miren, ¿ven? Está todo ya, digamos, a la par a la normativa. Si tiene comorbilidad acá, pues, ¿no? Colocaríamos aquí el check y le daríamos guardar y automáticamente se guarda en el sistema. ¿Ves? Entonces a tener en cuenta. Eso era lo que quería mostrarles. Muy bien, estimados colegas. ¿Alguna duda tal vez que tuviesen? ¿Alguna consulta? Nos dice acá Florencio, este sistema es un instrumento de mucha ayuda para valorar el tiempo para la segunda dosis. Claro, ahí te sale como una alerta, ¿no? Te sale en colores, hay leyenda por colores para tú saber que ya le está tocando, pues, ¿no? Su vacuna, en este caso su segunda dosis, ¿no? Claro, y ahora todo el sistema. ¿Por qué? Porque de esa manera ya cuando llegue a nivel pues local, donde nos encontramos nosotros, podemos verificar cómo es que en qué fecha, dónde se ha colocado este paciente, tal vez allá su primera dosis, y cuando se apertura, imaginemos, el próximo mes, imaginemos que se apertura para Lima. X motivo el paciente ya no está en Piura, está en Lima, que lo podemos vacunar
y sale, va a salir en el sistema, porque el sistema es a nivel nacional. Entonces, excelente, ¿no? Y ahí ya les he mostrado cómo es que se va a agregar también el paciente. Mm. Dali, muy bien, muchas gracias, Dali. Me ha gustado la ponencia, James también, muchas gracias. Entonces, veo que no hay preguntas, está todo claro, estimados colegas. Qué bueno, me alegro bastante. Entonces, si no hubiera más preguntas, aquí estamos llegando a la parte final. De todas maneras, muchas gracias por estar aquí hasta el último, ¿no? Y por brindar sobre todo su tiempo para que se puedan homogeneizar estos conceptos y a futuro, ¿por qué no? Que sea pues esta vacunación a nivel nacional, ¿no? Para poder nosotros ya tener la parte práctica en cuenta y poder sobre todo administrar, aplicar adecuadamente a la población ya en nuestra jurisdicción, ¿no? Que eso es lo que se quiere. Muy bien, muchas gracias, Magíster Yasmín Román, por la clase, a nuestros queridos participantes. Y recordarles que pueden solicitar certificado para que reciban junto con la grabación y la PPT. Luego volver a compartir por aquí el número al 961-608-018. Pueden recibir la grabación, la PPT y el certificado con auspicio del Colegio de Enfermeros de Cajamarca y Huánuco. Entonces, Magíster Yasmín Román, esperamos poder verla en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la cordial invitación y muy buenas noches con todos entonces, estimados colegas. Muchas gracias. Muchas gracias. Recordad que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Turquesas Peruanas en el Instagram, en el Facebook, en el TikTok. Entonces, hasta una próxima oportunidad.